Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y conversación en el mundo del espectáculo, y estoy seguro de que a muchos de ustedes les encantará. Vamos a hablar de **Ander Ercel y Kerem Bürsin **, una de las parejas más queridas y seguidas, y de unas declaraciones que Hande ha hecho recientemente y que están dando mucho de qué hablar. Si eres fan de la pareja, de sus series, o simplemente te interesa el mundo de las celebridades turcas, quédate con nosotros porque este vídeo te va a encantar. Y antes de empezar, no quiero dejar pasar la oportunidad para recordarles que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos directo al grano con la noticia que nos trae hoy aquí. El título de nuestro vídeo de hoy dice, Hande Ercel confiesa, Kerem siempre a mi lado. Reconozco mi error. ¡Wow! Estas palabras, pronunciadas por la mismísima Hande Ercel, han resonado con fuerza. Para aquellos que quizás no estén tan al día, Hande Ercel es una actriz turca de enorme éxito, conocida por su talento y su carisma, y Kerem Bürsin es otro actor turco muy popular, con el que compartió protagonismo en la serie Sen Kalkam, que los catapultó a la fama internacional y, como era de esperar, a rumores de romance que terminaron confirmándose. Su relación fue seguida con fascinación por millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida de las celebridades, las cosas no siempre son un camino de rosas. Hubo un tiempo en el que los rumores de una posible ruptura entre Hande y Kerem comenzaron a circular, y la verdad es que causaron una gran tristeza entre sus seguidores. Muchos se preguntaban qué estaba pasando, si la magia que veían en pantalla se había roto en la vida real. Ahora, estas nuevas declaraciones de Hande Ercel ponen un giro fascinante a toda esa historia. Cuando Hande dice Kerem siempre a mi lado, está enviando un mensaje muy claro. Lo primero que podemos interpretar es que a pesar de los altibajos, de los rumores, de las distancias que a veces la fama impone, la conexión entre ellos, o al menos el apoyo mutuo, nunca se ha roto. Es un reconocimiento a la importancia que Kerem ha tenido y tiene en su vida, no solo como compañero de trabajo y, en su momento, pareja, sino como una figura de apoyo constante. En el ajetreado mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras y las presiones inmensas, tener a alguien que permanezca siempre a mi lado, es un tesoro invaluable. Esto sugiere que independientemente de la etapa en la que se encuentren en su relación actual, o si han pasado por momentos difíciles, la base de su vínculo es fuerte y resiliente. Y luego viene la parte que realmente nos hace detenernos y reflexionar, reconozco mi error. Esta es la clave del asunto. ¿A qué error se refiere Hande? Aquí es donde entramos en terreno de especulación, pero una especulación basada en el contexto y en lo que se conoce de su relación. Podríamos pensar en varios escenarios. Quizás se refiere a un error que cometió durante su relación con Kerem, algo que afectó la dinámica o la estabilidad de la misma. Podría ser algo dicho, algo hecho, o incluso algo no dicho o no hecho. En el torbellino de la fama, es fácil que la comunicación falle o que las decisiones se tomen bajo presión, y es muy maduro por parte de Hande admitir que cometió un error. Otra posibilidad es que el error no sea algo específico y puntual, sino más bien una actitud o una forma de ver las cosas en algún momento. Tal vez en algún punto de la relación, ella no valoró lo suficiente el apoyo que Kerem le brindaba, o no supo comunicar sus propias necesidades de manera efectiva, y ahora, con el paso del tiempo y la perspectiva, se da cuenta de eso. Es un acto de humildad y autocrítica que, francamente, es admirable. A menudo en las relaciones, ambos miembros tienen sus puntos ciegos y sus áreas de mejora, y reconocerlos es el primer paso para crecer, tanto individualmente como en pareja. Las declaraciones de Hande Ercel también podrían estar relacionadas con la forma en que gestionaron su relación ante el ojo público. La presión mediática sobre las celebridades es brutal. Cada paso, cada gesto, cada palabra es analizada y comentada. Quizás Hande siente que en algún momento o que ella misma contribuyó a esa presión de una manera que no fue la ideal, o que no manejó bien las expectativas del público o de sí misma. El error podría ser el no haber sabido proteger su espacio íntimo de manera más efectiva, o haber cedido demasiado ante la vorágine mediática. Es importante recordar que Hande y Kerem se conocieron en un ambiente de trabajo muy intenso, compartiendo escenas románticas y una química innegable que cautivó a todos. Esa chispa que
También interpretaron en la serie, fácilmente se trasladó a la vida real para el deleite de sus fans. Sin embargo, la línea entre la vida profesional y la personal puede ser muy delgada, y la intensidad de esos primeros momentos, sumada a la fama repentina y global, puede ser abrumadora. Es posible que en medio de toda esa vorágine, se hayan cometido errores de comunicación, de priorización, o simplemente se hayan enfrentado a desafíos que, con la sabiduría que da el tiempo, Ande ahora reconoce. La frase "querem siempre a mi lado" también nos lleva a pensar en la idea de que quizás, a pesar de haber tenido diferencias o de haber tomado caminos distintos momentáneamente, la amistad y el cariño profundo se mantienen. En el mundo del espectáculo, las amistades verdaderas son escasas, y cuando se encuentran, se atesoran. Si ellos han logrado mantener un vínculo de apoyo mutuo, incluso si ya no están en una relación romántica, esto habla de la calidad de la persona que es Kerem y de la madurez de Ande para reconocer y valorar esa conexión. Puede ser que el error al que se refiere Ande sea algo que en su momento casi les hace perder esa conexión valiosa, y ahora se alegra de que no haya sido así. Además, estas declaraciones llegan en un momento en el que, al parecer, han retomado un contacto más cercano, o al menos, Ande se siente cómoda hablando de Kerem en estos términos. Esto ha avivado las esperanzas de muchos fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Si bien no debemos caer en la especulación excesiva, es innegable que estas palabras abren una puerta a la posibilidad de una reconciliación, o al menos, a una amistad fortalecida. Cuando una figura pública de la talla de Ande Erçel hace una declaración tan personal y vulnerable, es importante prestar atención no solo a lo que dice, sino a cómo lo dice y al contexto en el que lo hace. Su tono, su expresión facial, el lugar donde se dice, todo contribuye a la interpretación. Sin embargo, basándonos únicamente en el título y las palabras clave, podemos inferir un proceso de reflexión personal importante por parte de Ande. Ha mirado hacia atrás, ha evaluado su pasado, y ha llegado a una conclusión que comparte con su público. El hecho de que haya decidido ser tan abierta al respecto sugiere que se siente segura y cómoda con la idea de compartir esta reflexión. Esto podría indicar que ha sanado de cualquier herida del pasado, que ha aprendido de sus experiencias, y que está en un lugar de paz consigo misma. El reconocer un error no es fácil. Requiere valentía para admitir que uno no siempre tuvo la razón, que se pudo haber actuado de otra manera. Y cuando esto viene de una figura que millones admiran, tiene un impacto aún mayor. Podríamos especular que el error se relaciona con la forma en que manejaron su relación pública. La presión de las redes sociales, los comentarios de los fans, las expectativas constantes, todo eso puede ser abrumador. Quizás Ande se da cuenta de que en algún momento, ella misma, o ambos, no supieron poner límites saludables o gestionar esa atención de la mejor manera. Él siempre a mi lado, de Kerem podría ser precisamente esa roca en medio de la tormenta, ese apoyo incondicional que ella ahora reconoce y valora profundamente. Por otro lado, también existe la posibilidad de que el error sea algo más íntimo, algo que solo ellos dos conocen y que pudo haber sido un punto de inflexión en su relación. Quizás hubo un malentendido, una decisión precipitada, o una falta de comunicación que con el tiempo Ande lamenta. La madurez llega con la experiencia, y la vida de una actriz joven bajo los reflectores está llena de lecciones importantes. La confesión de Ande Erçel es un recordatorio de que, detrás de las pantallas y las cámaras, las celebridades son personas con emociones, con relaciones complejas y con la capacidad de cometer errores y aprender de ellos. Su sinceridad es refrescante y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y cómo manejamos los conflictos y los momentos difíciles. Para concluir, este vídeo se ha centrado en las recientes y reveladoras declaraciones de Ande Erçel. Hemos explorado el significado de sus palabras "Kerem siempre a mi lado" y "reconozco mi error", analizando las posibles interpretaciones y el impacto que estas declaraciones tienen en el público y en su relación con Kerem Bürsin. Hemos visto cómo su sinceridad y su capacidad para reflexionar sobre su pasado son signos de madurez y fortaleza. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿A qué creen que Ande Erçel se refiere con su error? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.